aleluya, 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 Dios, aleluya, aleluya, Father, aleluya, Dios, aleluya. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los bendiga en este feliz, hermoso, pero frío séptimo día de febrero. Aleluya. Aquí su hermana evangelista Gloribel, desde aquí de Clarksville, Tennessee, dándole gloria a Dios primero que nada por darme la oportunidad de venir aquí esta tarde, de levantarme en este día. Y si a usted lo levantó el Señor en este día, gloria a Dios por eso también. Usted que me está escuchando, gloria a Dios por sus oídos, y los que se van a conectar, gracias a Dios por sus ojos. Le doy también a Dios gracias por esos que se están conectando hoy y los que se van a conectar más tardecito. Todo no es para verme a mí, es para discutir la palabra del Señor, porque realmente la palabra del Señor es la que obra. Hay poder en la palabra del Señor, hermano. Y cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor, nosotros podemos hacerla presente. Nos gozamos en las promesas del Señor cuando se hacen presentes en nuestras vidas, porque la estamos mirando y está pasando en nosotros. Y nos podemos apoyar en ella para las situaciones de nuestra vida, para todo lo que está sucediendo alrededor. Todo esto con el propósito de que el nombre del Señor sea glorificado, sea donde sea. Me refiero aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, donde quiera, en cualquier parte del mundo que usted esté. Cuando usted lee la palabra del Señor, el Señor le llena. El Señor le llena, el Señor se hace evidente. Y cuando usted habla y le dice, Señor, yo quiero entender tu palabra, ayúdame, déjame conocerte más. Y el Señor le dice, ay, gloria a Dios, vente que te voy a enseñar. Y cuando usted se conecta, entonces puede realizar que lo que el Señor le está diciendo es real. Puede realizar que lo que el Señor le está diciendo pega con su vida. Seguramente va a comenzar a decir, oye, pero ¿por qué? Porque ese pastor o esa pastora que está hablando está diciendo todas esas cosas y se parece como si estuviera hablando de mi vida. Hermano, porque el Señor es real. El Señor es real y el Señor sabe las necesidades de su pueblo, lo que la gente está pasando en el momento que están pasando. Y cuando usted habla al Señor y le dice, Señor, yo quiero conocerte más, el Señor va a buscar la manera de atraerlo para que usted pueda entender y conocerlo más. También muchos saludos a los que se están conectando a través del programa digital Mili, Levántate con Alegría con Mili, allá en la Florida, y a todos los que se conectan aquí a través de los diferentes canales, las redes sociales en Puerto Rico y alrededor del mundo. La semana pasada comenzamos un nuevo estudio. Es algo extraordinario y me toca mucho el corazón porque muchas veces, como le estaba diciendo esta mañana en la clase, yo quisiera haber conocido este libro, de estas cosas que estoy aprendiendo a través de este libro. Hoy, 30 años atrás, 20 años atrás, me hubiese evitado dolores de cabeza. Vamos a leer un poquito del libro, vamos a leer, voy a compartir lo que dice lo que el libro dice y voy a compartir las escrituras que nos da el libro. Vamos a explicarlas un poco y si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna, quiere que ore por usted de alguna manera, escríbamelo en los comentarios y si quiere y no quieres ponerlo en los comentarios, lo puedes mandar un mensaje privado y yo le contesto al final. Al final que termine la grabación. Al final también de la grabación yo le pongo una escritura, las escrituras que trabajamos en el día para que las busque en su Biblia, para que las marque, para que las revise y sea el Señor mismo que le hable a usted cuando usted lee esas escrituras. Amén. Así que vamos a comenzar otra vez, como le dije, el libro que la semana pasada les puse una foto del libro. Déjame buscarlo aquí, como que lo dejé muy lejos. El libro se llama Controlando Nuestras Emociones. Es en inglés, o sea, lo hay en inglés y lo hay en español también. El autor es Norman Wright. Y la semana pasada estábamos hablando de que tenemos que definir el problema. La palabra preocupación que es. Y estábamos hablando de cómo
La preocupación es lo que viene antes de la ansiedad. Dice el autor que los pensamientos y las imágenes que vienen a la cabeza de uno, cuando son todos negativos, se convierten en una preocupación. Y eso mismo, en el gran tamaño, según sigue aumentando, se convierte en una ansiedad. Eso se enfoca en el futuro, en cosas que no han pasado todavía. Entonces también se desarrolla una guerra interior, una guerra interior debido a que todos sus pensamientos son negativos. Estábamos hablando la semana pasada de que nos mantiene tensos e irritables y no nos deja descansar bien. Por tanto, la gente que tiene problemas con exceso de preocupación y ansiedad, tiene molestias estomacales y dolores musculares en todos lados, mucho dolor de cabeza. Y entonces, dependiendo del punto de la preocupación, si es una ansiedad mayor, muchas veces cuando usted le dice, mira, pero no te preocupes, o simplemente relájate, la persona como que se enoja porque realmente no sabe, está como en un stand-by, con una cosa bien pesada y no sabe cómo pasar de ese momento. También hablamos la semana pasada de que la ansiedad, los griegos la describían como una fuerza opositora para desgarrar al hombre. Y eso estaba bien impresionante porque yo decía, wow, una fuerza opositora para desgarrar al hombre. La ansiedad. Y si usted se pone a hacer cabeza, si usted se pone a pensar, realmente eso es lo que le hace la ansiedad. Desgarra las cosas interiores, es un espíritu malo, es como un espíritu negativo que vino para robar, matar y destruir. Eso no es lo que dice Juan 10:10. El enemigo vino para robar, matar y destruir. O sea que podemos decir que la ansiedad es nuestro enemigo. Eso es importante. También dice que la preocupación nos inmoviliza y nos conduce y no nos deja movernos, o sea, no nos deja pasar de ese punto, que es lo que estábamos hablando hace un minuto atrás. Y entonces, un tono positivo que hablamos fue que es un instinto dado por Dios, o sea, el instinto de preocuparnos, cuando nosotros nos preocupamos, es un instinto que el Señor nos dio como una alerta. Hey, espérate un momento, ¿te estás preocupando? Mira, a ver, o sea, hay que examinar lo que está sucediendo para que entonces no dejarlo pasar. Si es algo que nosotros tenemos que cambiar, porque el Señor nos está alertando de que hay algo que tenemos que cambiar, entonces hay que cambiarlo. Pero entonces, si es algo que realmente estamos, como que dice, estoqueado ahí, como parados ahí, porque no sabemos cómo proceder, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque entonces no podemos permitir que esa preocupación se convierta en ansiedad y nos pare de hacer nuestro futuro. Mientras preparaba esta clase, otra de las clases que estoy preparando, el doctor Gary Chapman, de los 5 lenguajes del amor, mencionó algo en ese libro y decía que las emociones no son buenas ni malas, solamente nuestras respuestas psicológicas a los acontecimientos de la vida la hacen buena o la hacen mala. Y yo decía, wow, eso es como que, eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo, porque exactamente, las emociones no tienen el género, ser buenas o malas, pero de la manera que nosotros respondemos a esas emociones, entonces hacen las cosas buenas o malas. A pensar en eso. Hoy lo vamos a hablar de lo que nos preocupa. Hay 3 categorías, este libro nos habla de 3 categorías en que las preocupaciones las clasifica. El doctor Samuel Cranes dice, hay situaciones incómodas, la primera, la segunda es situaciones molestas y la tercera es problemas insignificantes y menores. Situaciones incómodas, usted tiene que buscar cómo encontrar la solución, cómo salirse de esa incomodidad.
Si las situaciones son molestas y no se tiene el control, entonces hay que orar, hay que traerlas al Señor para que sea el Señor quien nos ayude. O si las situaciones son insignificantes y son menores, entonces no se requieren gran atención y carecen de importancia y por tanto no debemos darle mucho color. Si le damos mucho color, entonces se convierte en cosas que no debieran hacer. Dios te bendiga, Mitalia. Entonces, ¿qué sucede? El preocuparse intensamente, dice el libro, acerca de la posibilidad de que esa cosa que es negativa en la que estamos pensando se vuelva realidad. Por ejemplo, si usted dedica su tiempo a verse como un mismo fracaso, será más probable que reproduzca este ejemplo en su comportamiento. ¿Me explico? Si usted dice, pues yo soy un fracaso y yo, una persona, vamos a ponerlo así, si una persona dice, yo no sirvo para nada, pues no voy a hacer nada porque en todo me rajo y no puedo hacer nada. Realmente lo que está haciendo es ahí mismito cortándose las patitas, como decimos nosotros allá en Puerto Rico. Está parándose y está realmente trayendo a su vida el que es un fracaso. Se está comportando como fracasado. ¿Por qué? Porque esa fue la mentalidad que le puso a eso. Entonces, si en vez de eso usted trata de dedicar la misma cantidad de tiempo y energía planificando cómo superar ese error y visualizar tu éxito, como lo estás haciendo con el fracaso, el desempeño va a ser mucho mejor. Entonces nos da la palabra del libro de Proverbios, capítulo 23 y versículo 7, y lo leo. Y dice, comienza en el versículo 6, y dice, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Hermanos, hay muchas ocasiones el estar codiciando cosas que no nos pertenecen a nosotros nos hace hacer cosas que realmente no nos convienen. Realmente no nos convienen. Por ejemplo, aquí nos está diciendo en el libro exactamente los resultados finales del temor y la preocupación y la ansiedad son negativos, frustrantes y nos quitan la capacidad. Entonces, si usted entonces viene en vez de constantemente hablar negativamente, lo que hace es que positivamente transforma las cosas y en vez de hablar negativo se llena de positividad. ¿Por qué? Porque los resultados finales del temor, de la preocupación y de la ansiedad son negativos y frustrantes y nos quitan esa capacidad. Por tanto, ¿qué sucede? Tenemos que estar conscientes de lo que estamos diciendo. Más adelante vamos a hablar con la técnica del reemplazo. Y entonces ahí le vamos a explicar más detalladamente cómo eso funciona. Pero ahora mismo, en esto que estamos hablando aquí, esto es como un mecanismo de defensa. Muchas personas, la gente coge y se llena hablando cosas negativas. Cuando usted habla mucho de los problemas como que los hace mayores. Pero si entonces en vez de hablar de los problemas, hablamos de la persona que puede hacer algo por esos problemas, que es el Señor, entonces, ¿qué sucede? Vamos a sentir más paz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona que realmente puede hacer algo al respecto. Dios te bendiga, Joe. Y entonces, eso nos va a ayudar a tomar acción que entregarle a la preocupación sin hacer nada. Si lo que le preocupa necesita acción, entonces vamos a reaccionar. Pero volvemos al punto. Es como esta mañana yo decía, Dios mío, ayúdanos a entender, porque es que es fácil entender y muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo. Pero pensemos en que si parte de la solución es tener el mayor conocimiento acerca de la preocupación y la ansiedad. Si usted lo que le preocupa, por ejemplo, si usted lo que le preocupa es que usted necesita agua porque está seco, porque necesita agua y no tiene dinero para comprarlo, y usted sabe que no tiene dinero para comprarlo, usted rápidamente, párate un momento, vamos a orar. Señor,
y usted ora y le dice, Señor, tú sabes que yo no tengo dinero para comprar agua, y tú sabes que yo necesito agua, y yo necesito que tú me ayudes porque esto y lo otro, y le entregaste esa preocupación al Señor. ¿Por qué? Porque realmente no tienes dinero para comprar agua, no tienes la manera de ir a buscar agua. El Señor sabe. Entonces comienza a, en vez de decir, ay, me voy a morir de la sed, me voy a morir de la sed, me voy a morir de la sed. No, gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a proveer. Y gracias, Señor, que tú me vas a proveer. Continuamos. Entonces la preocupación, como que los ojos ya no están en el problema como tal, sino en que hay un Dios que nos va a proveer. Así que sigamos por aquí. Vuelvo y les digo, si tiene una pregunta o algún comentario, no dude en hacerlo, ¿ok? Si la acción de lo que le preocupa a usted no la puede hacer, entonces confiadamente entréguesela a Dios y escoja no preocuparse más por el asunto. En los capítulos siguientes va a haber un ejercicio que me pareció muy cómico, pero realmente es bien práctico. Así que no lo voy a decir más nada, con eso lo digo, porque eso va a ser, yo creo que para la semana que viene. Entonces en el próximo título que habla de la fisiología, nos habla de que algunos seres humanos tienen un gene que regula la presencia de la serotonina, que es un químico en nuestro cuerpo, y puede nos puede causar inclinación a la preocupación. Entonces, esa serotonina, algunas personas lo tienen, no todas, y esas personas que lo tienen, puede que se preocupen más que otras, pero nadie sabe exactamente quién lo tiene, quién no lo tiene. Y no solamente eso, nuestras experiencias y lo que aprendemos puede tener un efecto en la manera en que la serotonina se trabaja en nuestro cuerpo. Así que no nos hagamos la marca de que tenemos esto en el cuerpo, porque realmente no. Es muy importante, hermanos, que usted no se marque usted mismo diciendo, no, pero es que el médico me dijo que yo soy esto, el médico me dijo que yo soy esto. Vamos a ver si comenzamos a decir, yo soy hija del Dios Altísimo. He sido creado a la imagen y semejanza de nuestro Dios creador. Yo soy inteligente como el Padre que me creó. Porque, hermano, independientemente de nuestros familiares y nuestra cultura y dónde nacimos y todo el asunto, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos criaturas hechas por Dios. Y muchas veces, tristemente, pero en una realidad, hay muchas personas que tienen ramas negativas en su familia. O sea, personas que han venido de papás criminales o drogadicciones o un reguero de cosas negativas. Y realmente no es cómodo decir, oh sí, aquel fue así, pues yo voy a ser así. Mejor vamos a aclamar que somos hijos de Cristo, que tenemos la mente de Él, que no, el Señor no nos ha dado espíritu de temor, pero de poder y de dominio propio. ¿Usted me entiende? Clamando las promesas del Señor. Porque volvemos, si nos llenamos y nos podemos a contar todas las cosas negativas que nos están pasando, ay bendito, cualquiera se pone negativo. Cualquiera se pone negativo y todos los que lo escuchan se ponen negativos también. Así que mejor vamos a hablar de las cosas positivas y de nuestra cepa celestial. Porque realmente eso es lo que es. Vamos a hablar de la cepa celestial. De lo que Dios, de quien Dios es y nosotros somos en Él. Amén. Entonces, ¿qué sucede? La ansiedad, como dijimos al principio, es la acumulación grande de preocupaciones en las que no estamos haciendo nada al respecto. Cuando la persona está ansiosa, esto es algo bien doloroso. La mente se abruma, se atan a acontecimientos que realmente no estamos, a lo mejor, no lo veníamos venir. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ansiedad marca a la gente a hacer cosas que normalmente no haría, porque están desesperados, muchas veces llegan al punto de la desesperación y hacen cosas
están bajo control. Yo he visto personas que en un ataque de ansiedad se le desarrollan como unos tics como de nerviosismo y usted los ve ahí que están ahí, y eso es algo triste. Es algo triste que ver que la mente de esa persona, el enemigo, es como si yo viera a la persona que le están haciendo así, la están jalando y el enemigo la jala y la jala. Y entonces usted ve, viéndolo ahí, ¿qué voy a hacer, Señor? Pues rápidamente aclamar al Espíritu Santo que llegue y que haga algo por esa mente, porque realmente el Señor nos creó. No hay nadie más grande que Dios. La ansiedad puede ser grande, pero Dios es mucho más mayor. Dios es superior. Si hay algo que se puede hacer espiritualmente y físicamente, Dios lo puede hacer. No podemos dejar y no debemos darle al enemigo la oportunidad de estrujarnos, porque Dios es superior. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Digo, pueden haber 20,000 en contra, pero nosotros la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que estar pendiente. Eso es lo que tenemos que estar pendiente. Cuando una mente insiste en aumentar la tendencia a tener grandes éxitos, así como la aprobación de otros, el efecto puede traer muchos cambios bioquímicos en nuestro cuerpo. Como le estaba diciendo ahorita, puede coger esa serotonina y la puede aumentar. Entonces lo que hace es que la adrenalina y el cortisol se mezclan con eso y continúan, hacen un desbarajuste bioquímico, un imbalance, lo que llaman imbalance en el cuerpo, que puede afectar el sistema nervioso. Entonces el capítulo 21, aquí en el libro nos da un ejemplo de la máscara de esquiar y dice: si alguien está usando una máscara de esquiar y irrumpiera en su hogar, su cuerpo respondería inmediatamente registrando que hay un problema. Entonces la adrenalina y el cortisol comienzan a recorrer por su organismo, porque Dios lo creó, ¿se acuerda? Con un sistema de alerta. Y entonces Dios lo creó con un sistema nervioso central que se sensibiliza cuando recibe esos impulsos, y entonces ahí mismo tú te reaccionas: ok, me voy a esconder, voy a huir o voy a luchar. Eso es lo que pasa cuando esos cambios químicos pasan. Dios no nos creó con ese sistema que nos avisa. Y entonces cuando recibimos esos estímulos, ahí tenemos que reaccionar. Es apropiado y normal que nos autoprotejamos, tratamos de autoprotegernos. Pero en ocasiones el temor nos frisa y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando viene el corazón que comienza a latir más rápido, además, cuando el oxígeno sube a los músculos de los piernas y los brazos, el estómago se contrae, empiezas a conseguir un dolor estomacal o un malestar crónico en el estómago y sales corriendo para el baño, a las piernas, las manos se te frizan y los pies, comienzas a temblar. Eso no es nada divertido. Realmente yo he estado ahí, hermanos, y yo le digo una cosa: yo le doy gracias al Señor porque me liberó, porque es que realmente eso es algo terrible. Entonces muchas veces cuando eso pasa, uno empieza otra vez la mente ahí a hacer conexiones y empieza: ay, ¿tendré cáncer en el estómago? Es lo primero que viene al estómago. Lo primero es el corazón. Ay, el corazón se me va a salir. ¿Me estará dando un ataque al corazón? O después el estómago: ay, ¿tendré yo un malestar crónico ¿tendré cáncer? O entonces el pánico viene. Es como cuando a veces que uno está tomándose algo y se le va por el galillo viejo, como decimos en Puerto Rico, y uno como que hay una burbuja de aire que se queda ahí, y entonces uno como que se paniquea y se queda como que, y entonces ahí es que se queda se contrae todo, y entonces se puede ahogar. Esas cosas, esos son sentimientos que vienen, y esa contracción del sistema viene
para alertarnos a nosotros, pero no tenemos que desesperarnos. Si mientras más nos desesperemos, volvemos a lo mismo, suben los químicos de la adrenalina y el cortisol, y sube y se mezcla con la serotonina, y olvídese, lo que se forma es un desbarajuste. Entonces, si usted lucha con la ansiedad excesiva o cualquier tipo de fobia, usted puede que experimente este tipo de malestar. Y esta es la forma en que su mente se toma un receso o una mini vacación de su sobrecarga natural. O sea, cuando usted está en ese momento que usted se da cuenta que está pasando por un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, lo que significa es que el sistema necesita desactivarse, o sea, que está muy estrujado, está demasiado tenso, y es tiempo de parar, es tiempo de cambiar. No podemos dejarlo ahí. O sea, esto hay que sacarlo. Ayer yo posteé en mi página cinco cosas que médicamente se utilizan para conseguir el grounding, que es lo que se llama, que es cuando una persona está así mismito, está en un ataque como de ansiedad. Mire, coja 5 cosas, ponga su mirada en 5 cosas y piense en esas 5 cosas. Se llama el 5-4-3-2 y yo creo que es 1. 5-4-3-2 y 1. Y habla de eso mismo. Mire 5 cosas, experimente, huela, hable de 4 olores y de 3. Ya no lo tengo aquí a la mente ahora, a la vista ahora, pero. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando usted hace eso, usted vuelve como el grounding, como que se vuelve a coger vuelve al fundamento suyo, y entonces comienza a sentir paz. O sea, porque sacó la mente, sacó los ojos de donde estaba, del problema, de la ansiedad, y entonces los puso ¿en qué? En esas 5 cosas, 4 cosas, 3 cosas, 2 cosas, 1 cosa. Y entonces eso va a tomar un par de minutos, y cuando termina de pensar en esas cosas, pues ya entonces está más calmado. Les aviso para que lo practiquen. Es algo bien, es interesante, God bless you, Nikki. I'm glad that you are around. Thank you for connecting. Entonces también habla de cómo concentrarse cómo concentrarse en el temor sobre lo que le estaba diciendo, la adrenalina. Hablamos de un proceso de revertir. Esto es posible revertirlo. O sea, esto, ¿qué se puede hacer si se ha disparado el desbarajuste bioquímico? Una vez que está alterado, hay cosas que se pueden hacer. Y entonces tienes que coger un lápiz, un papel, y te pones a escribir. Hermano, es importante que usted escriba. Ustedes me han escuchado muchas veces decir que los animo a que escriban lo que el Señor les pone en su corazón, escriban lo que el Señor le está diciendo, lo que el Señor les está informando. Ok, aquí lo encontré. Son 5 cosas que usted puede ver, 5 cosas que usted puede sentir, 3 cosas que usted puede escuchar, 2 cosas que usted puede oler, y 1 cosa que usted pueda saborear. Piensa en esas cosas. 5 cosas que usted puede ver, 4 cosas que puede, sentir, 3 cosas que puede escuchar, 2 cosas que puede oler, y 1 cosa que pueda saborear. Es importante. Eso lo va a ayudar, eso lo va a traer, va a quitarle los pensamientos inmediatamente de todo lo que está pasando, y los va a traer aquí otra vez a la normalidad. La respiración va a bajar, todos esos síntomas que estaban pasando ahí se van a calmar. ¿Por qué? Porque ya está más calmado, ya ha bajado la adrenalina, bajó la cortisona y la serotonina, todo eso se calmó. Es importante que haga esto. Pero entonces, además de eso, es algo para hacerlo en el momento. Después de, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues vamos aquí en el libro. En el libro nos da un ejemplo de
de cuando a veces vamos, por ejemplo, si esta persona va en los rápidos, en un río, en una balsa a las millas por ahí, y entonces va a empezar a pensar, ay, esto se va a virar, me voy a morir. Vamos a cambiar esa manera de pensar. O sea, en vez de decir, ay, me voy a morir, esto está terrible, esto y lo otro, empieza a hablar positivo. Ay, pero mira qué tremendo. Esto es tan excitante, tan emocionante. Este viaje yo nunca lo hubiese experimentado si no hubiese venido. Está bien que mi corazón palpite rápidamente y que las manos estén sudadas y frías. Pero eso es la emoción de hacer esto que nunca lo había hecho antes. Y entonces lo que sucede es que cuando usted hace eso, Dios me la bendiga, hermana, gracias por conectarse. Usted cuando entonces sale de ver lo negativo a ver algo positivo, las cosas comienzan a cambiar. El estrés comienza a bajar. No permitan, porque lo que sucede, hermano, es que no podemos permitir que lleguemos de 0 a 100 y quedarnos en 100, porque no va a quedarse en 100, eso va a seguir subiendo. Pero si cuando ya usted está como en 10 o en 20, es más, aunque sea en 4, si usted ya ve que va a venir por ahí, si hay algo que un olor o una visión, o sea, no una visión, una situación que ya usted ve que va a traerle pensamientos abrumadores, o tensión o ansiedad, si usted ve eso, pues lo que ahí mismito tiene que comenzar a contrarrestar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y entonces cuando esto sucede, en vez de decir, ay, me voy a colgar en ese examen y no voy a salir bien y a lo mejor voy a perder hasta la beca, en vez de decir esas cosas negativas, vamos a cambiarlo. Ay, qué maravilloso cuando yo no me voy a preocupar, porque yo sé que el Señor me va a ayudar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo pase este examen? Voy a salir primero de la clase, me van a dar una beca adicional. Sí, empieza a cambiar de negativo a positivo. Entonces, si por ejemplo dice, le preocupa y dice, ay, pero ¿y qué voy a hacer si se me olvida? Hello, no piense en cosas negativas. Mejor piense, ¿qué va a pasar si me recuerdo decir todo lo que yo estudié? ¡Wow! Eso va a ser tremendo, porque no se me va a olvidar nada. Sí, no, nos dejamos de, como que la preocupación, como que ahí quedó, se fue a ajuste. No hay más preocupación, ¿por qué? Porque en vez de decir, ¿qué pasa si se me olvida? Estoy diciendo, ¿qué pasa si no se me olvida? Si todo lo voy a recordar, va a ser extraordinario. Y así mismo hay otro ejemplo que dice, ¿qué pasa si no salgo de este plan médico? Mire, no piense que va a estar enfermo toda la vida. No piense que el plan médico no va a necesitarlo, va a estar tan bien que no va a necesitar el plan médico. Hermano, yo le voy a decir, voy a compartir con ustedes una época de mi vida que yo no tenía plan médico. Yo creo que pasaron como 10 años que yo no tuve plan médico. Y yo decía, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú me mantienes. Yo sé que tú me mantienes, yo sé que tú me cuidas. Y cuando llegó el momento de que estábamos en la transición de cuando Sergio era activo, mi esposo era activo, y pasó a ser veterano, entonces hubo un tiempo que yo no sabía el plan médico, cómo lo íbamos a obtener, ni qué estaba pasando. Y en ese tiempo pasaron como 10 años que yo no tuve plan médico. Y el Señor me cuidó, el Señor me protegió, Él no permitió que yo me enfermara. Cuando llegó, otra vez, le iba a decir, cuando llegó el momento de tener plan médico, yo decía, ay, yo no quiero tener plan médico para enfermarme. Yo no quiero tener plan médico para enfermarme. El Señor me ha protegido todos estos años, ¿para qué yo necesito un plan médico? Pero realmente, hermana, no hay por qué ser negativo. La negatividad no nos ayuda. La negatividad no nos ayuda. Entonces, si empieza vamos a ver que va usted para una iglesia nueva, un trabajo nuevo. Ay, pero ¿qué pasa si la gente no me gusta? Ay, si yo no le caigo bien a la gente, vamos a pensar, ¿qué pasa si yo me vuelvo la última Coca-Cola del desierto? Va a ser algo maravilloso.
Si todo el mundo, si yo le caigo bien a la gente, ¿y qué pasa? Que si me ayudan, me llaman y me hacen parte del equipo porque yo les caigo bien. ¿Ves? Entonces, en vez de estar pensando negativamente, vamos a pensar positivamente y el outcome, o sea, el resultado de este pensamiento positivo va a ser que no va a haber abundancia de preocupaciones innecesarias, porque muchas veces eso es lo que dijimos al principio, la ansiedad es causada por una bolsa de preocupaciones y muchas veces esas preocupaciones no tienen ni fundamento. Una cosa que yo aprendí cuando yo estaba saliendo de este hoyo, del hoyo de la ansiedad y de las preocupaciones, era eso mismo. Muchas veces uno se preocupa tanto y tanto y tanto por cosas que realmente nunca pasan. Nunca pasan, hermano. Y eso es algo que todavía yo tengo que practicarlo constantemente porque humanamente el cuerpo tiene la tendencia a prestarle atención a cosas que realmente a veces no tienen ni fundamento. Ay, pero me voy a preocupar, porque es que estoy preocupada de que de aquí a 5 años, mire, olvídese de aquí a 5 años, men. No sabemos si Cristo viene antes de 5 años, olvídate de eso. No trate de cruzar el río antes de llegar a Él. No tratemos de cruzar el río. Eso es algo que es bien importante, porque si usted trata de cruzar el río antes de llegar a Él, hello, no ha llegado. ¿Para qué se va a preocupar? No se preocupe de eso. No se preocupe. Es innecesario. Seguramente de aquí a allá las cosas cambian a una extraordinaria potencial. Dios te bendiga, Mari. A una manera tan grande que realmente no necesita nada para nada de eso ya. A lo mejor hay una beca, a lo mejor se pegó con una herencia gigantesca y no tiene que buscar ninguna ayuda médica ni ninguna ayuda financiera para pagar la universidad. No se preocupe por eso. Y entonces, pensar en una forma negativa provoca más preocupación y ansiedad. Provoca más preocupación y ansiedad. Pensar en cosas negativas. Cuando usted piensa en cosas negativas, la preocupación y la ansiedad aumenta. Entonces tenemos que pensar en cosas positivas. Creando expectativas, emociones. Cuando uno piensa en cosas positivas, uno crea expectativas, emociones y esperanza. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía. No ha llegado todavía. Y entonces, al uno estar pendiente a esas cosas positivas que no han llegado todavía, se desarrolla una emoción que realmente, Dios te bendiga, Loema, que realmente nos ayuda a tener los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque él todo lo puede, con Él todo lo fortalece. Es Cristo quien nos fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces, la última cosita que vamos a hacer para terminar en este día, en este estudio hoy, el libro nos da el ejemplo de que cuando nosotros somos negativos, podemos pasar por alto los sentimientos de pánico, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos siendo negativos. Y a veces ese temor que se crea nos gasta las energías. O sea, gastamos más energía en ser negativos que lo que estamos trabajando para ser positivos. Y entonces, ¿qué sucede? Si usted piensa, por ejemplo, estoy trabajando para superar esos ataques de pánico. ¿Me van a hacer daño? Bueno, los ataques de pánico me van a hacer daño, pero como yo los estoy superando en Cristo que me fortalece y como yo estoy pegada a Cristo y yo lo voy a hacer porque yo no quiero ser negativa, voy a hablar lo que Dios habla, pues mira, simplemente yo voy a dejar esos sentimientos negativos y cuando vengan por ahí a tocarme la puerta, Señor, no voy a hablar negativamente, no voy a estar pensando en eso negativo. Y eso es lo que llama el libro el principio del reemplazo. Y vamos a hablar de eso la semana que viene. Porque no me quiero adelantar con la clase que tengo, la clase dominical que estoy haciendo con todos mis estudiantes y con ustedes. Así es que, hermano, esto es algo bien tremendo. Vuelvo y le digo, controlar sus emociones es algo que humanamente no es posible si no contamos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la capacidad
de pensar en Él, la capacidad de conocerlo a Él y realmente de ser libres en Él. Así que yo quisiera orar, si hay alguno de ustedes que no conoce al Señor, si hay alguno de ustedes que no tiene una relación con Dios, como Dios Padre, creador del cielo y la tierra, el único Dios que hay, voy a orar. Y si usted no tiene una relación con Dios, pues usted ore conmigo. Y después vamos a orar para que el Señor nos aumente el deseo de ser positivos en vez de ser negativos, de acuerdo a las promesas de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Dios, por darnos la oportunidad, Padre, de venir a estudiar lo que tú dices en tu palabra, Señor amado, de acuerdo a lo que tu palabra tiene para nosotros. Señor, contigo todo es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y muchas veces, Señor amado, nos abrumamos cuando estamos pensando cosas negativas, cosas que no tienen que ver más bien que están en contra de lo establecido. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que si hay alguna persona en esta que está conectado, que se ha conectado o que se estará conectando, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguna persona que no te ha reconocido como su Dios, Padre, que le des una oportunidad de reconocer que tú enviaste tu hijo unigénito, el único hijo que tú tuviste, Jesús, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Y como Él resucitó, Padre, nosotros vamos a resucitar contigo. Padre, y nosotros, Él resucitó para el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados y lo único que tenemos que hacer es levantar los ojos a ti y decirte, Señor, he fallado. Reconocer que te hemos dejado a un lado y que nuestras acciones han sido primero que las tuyas. Nuestros pensamientos han sido primero que los tuyos y realmente ese no es el orden establecido. Así que te pedimos perdón, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Dios, a vivir para ti. Te aceptamos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Y te pedimos, Señor, otra vez que nos ayudes a vivir para ti. También en esta tarde, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por todas y cada una de nuestras emociones. Padre, muchas veces nosotros tenemos emociones fuertes debido a circunstancias y a cosas que están pasando a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestros cuerpos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ver el lado positivo. Padre, a reconocer que el sistema nuestro, nosotros cuando nos preocupamos, es un sistema de alerta que tú has puesto dentro de nosotros, pero que tú no quieres que esa preocupación nos maneje, más bien tú seas el que nos maneje. Y Padre, yo te pido que nos ayudes, Señor, a que cuando la preocupación viene a nuestras mentes, Señor amado, si no está en nosotros hacer algo, porque nosotros no tenemos inmediatamente la posibilidad de resolver lo que está sucediendo, Padre, que inmediatamente vayamos a donde ti, Señor amado, y digamos, Señor Dios, tú sabes lo que está sucediendo. Toma el control de estas personas alrededor mío, de esta situación alrededor mío. Toma el control de mi corazón, de mis manos, de mi cuerpo, Padre. Te pertenezco yo a ti, yo tengo la mente de Cristo, yo declaro que yo soy hijo de un rey, Padre, que tú eres mi todo, que contigo nada y sin ti nada y contigo todo. Padre, gracias por amarme, gracias por ser mi Padre celestial. Padre, muchas veces los papás aquí en la tierra mueren y los familiares de nosotros mueren, Padre, pero tú eres eterno. Aleluya, tú vives para siempre, Señor. Y te damos gracias por ser quien eres. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir para ti. Para la gloria del Padre, te damos gracias, Dios. Y te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias una vez más por conectarte en esta tarde. Los invito a que se conecten conmigo nuevamente la próxima semana, aquí a la misma hora, en las 4 de la tarde, hora central. Yo creo que son las 6 en Puerto Rico ahora mismo. Bueno, yo creo que aquí van a ser las 5, así que yo me imagino que van a ser las 7 en Puerto Rico. Para estudiar otra vez de este libro, cómo controlar nuestras emociones a través de las Escrituras, disfrutar las Escrituras del Señor, lo que el Señor dice al respecto. Otra vez, los amo. Gracias por conectarse. Si quieren escuchar los otros estudios que yo he hecho, dense la oportunidad y pasen por mi canal de YouTube
y ahí pueden suscribirse y pueden ver los diferentes estudios en inglés y en español que he tenido. Que Dios me los bendiga, que me los acompañe esta semana y que continúen creciendo en comunión con Él para la gloria del Padre, le pido yo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta entonces, que Dios me lo bendiga.